que está hablando una persona y me figura otra. Así que disculpen si los menciono mal. ¿Qué pasa acá? Según lo que dice Francisco, si yo pongo 2n menos 1, ahora hago la misma cuenta y también 2n menos 1 es un impar. ¿Por qué? Porque 2 por n es siempre un par. Si le resto 1 o le sumo 1, estoy hablando de un impar, ¿sí? Entonces, en lugar de sumarle 5, como hicimos antes, para n igual a 2, le estaría sumando 3, que es el impar anterior. Y eso es correcto, porque 0 más 3 me da 3. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo termino la fórmula? Esta se aplica para n mayor o igual que 2. O sea, recién aplico... Sí. 2 mayor que el anterior. Sí. Claro, o sea, pero ya está dicho en la fórmula eso, Gonzalo, ¿eh? Porque cuando yo ahora cambio el n y pongo n igual a 3, ya voy a hacer b sub 3 menos 1, que es el b sub 2, que es el 5, que es el 3 que obtuve, y después le voy a sumar 2 por 3 menos 1. Entonces le estaría sumando 5, que es 2 números más grande que el impar que le sumé antes. Como el impar depende de la posición, cuando yo voy cambiando de posición, voy obteniendo el impar que le sigue. ¿Está bien? Entonces, la fórmula que encontramos es toda esta. ¿Sí? Por favor, remárquenla, porque no es solamente la partecita de abajo, es toda. Yo necesito la condición inicial de partir de 0 y después que me digan cómo obtener el que está en la posición n. ¿Está? Entonces, todo eso es una fórmula recursiva. ¿Bien? Ahora, a lo mejor mientras estábamos resolviendo, a alguno de ustedes se le ocurrió una fórmula explícita para la misma sucesión. ¿Qué opinan? No pasó, profe. ¿No pasó? ¿A nadie le pasó? Tengo 48 personas acá. Calculemos que no me daba cuenta que le sumaba el número impar, así que imposible. No, porque puede ser posible, porque en la cabeza vos a lo mejor al visualizás un patrón que es recursivo, o alguien visualiza directamente uno que sea explícito sin ver el otro. Yo lo encontré, no sé si lo encontré. ¿Cuál sería, Gonzalo? Pensé así, no te lo sé explicar bien, pero empieza desde el 0. Espérame que me acabo de olvidar. El número... no daría. No. 1 por 3, 2 por 3. No, listo, olvídate. Perdón, profe. No pasa nada. ¿Alguien más? Si no, se los digo yo, pero el tema está en descubrir el patrón. Eso es lo difícil. No hay recetas, ¿eh? Lo tienen que ver. ¿No? Bueno. Otra posibilidad. A ver, lean el enunciado del ejercicio. El enunciado dice, escribir una fórmula para el término de orden n. No dice qué tipo de fórmula. Y yo ya escribí una fórmula arriba. Pero, fíjense, que sería bueno que ustedes vean que a lo mejor acá puedo encontrar otro patrón. Otra forma es decir que el término en la posición n es igual a la posición elevada al cuadrado menos 1. A ver, pruébenla. Sí da. Sí da. ¿Por qué? Miren arriba. Si yo siempre le sumo 1, en lugar de 0, 3, 8, 15, 24, 35, etc., voy a tener 1, 4, escuchen, 1, 4, 9, 16,
25, 36. Y ahí me suena que esos son todos los cuadrados de los números naturales. ¿Está bien? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Pero ¿cómo corrijo? Porque no son esos, son uno antes. Entonces, la fórmula me está diciendo, conocida la posición, elevala al cuadrado y restale 1 y así obtenés el término. Entonces, por ejemplo, el sexto término, voy a hacer 6 al cuadrado, 36, menos 1, 35. Y ven que arriba está bien. El séptimo término, voy a hacer 7 al cuadrado, 49, menos 1, 48. Es decir, puedo ver que los números que están en la sucesión son los cuadrados perfectos de los números naturales menos una unidad. ¿Bien? Y esta fórmula no tengo nada que aclarar porque ya empiezo del 1, empiezo con n igual a 1 a aplicarla, y se trata de una fórmula explícita. Obviamente que si encuentro la fórmula explícita escribo menos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿qué les propongo yo? Que luego hagan de cada ítem del ejercicio 5, traten de encontrar explícita y recursiva. ¿Por qué? Porque es un buen ejercicio para ustedes. Posicionarse en encontrar un molde que dependa de la posición y en encontrar un molde que dependa del anterior. Entonces tengo que mirar distinto la lista de números. Si voy a mirar en función de la posición, tengo que ver qué lugar ocupa en la sucesión. Y si voy a mirar en función del anterior, tengo que ver cómo obtengo, por ejemplo, el término tercero mirando el anterior, el segundo. ¿Estamos? Entonces, traten de hacerlo para cada ítem. Ahora vamos a hacer uno más entre todos, pero luego ustedes completen todos y corrijan contra la práctica resuelta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces al 5F. Bueno, mírenla un ratito mientras yo la escribo, a ver si descubren patrón explícito y o patrón recursivo. Se aumenta el número al cuadrado. ¿Cómo sería eso? Menos, a la menos al cuadrado. Elevado a la n menos 1. Qué lío. Capaz que está todo bien lo que están diciendo, ¿eh? Pero mientras No, ustedes... al cuadrado y después al cubo y después, o sea, ese n que está en el exponente se le aumenta en 1. Yo multiplico por un medio. Todo podría ser. Creo que están más o menos en la idea, pero no me la están diciendo clara. A ver, hagan así, traten de escribir ustedes la fórmula y después corroboramos con lo que yo estoy escribiendo, con lo que vamos a escribir acá. Escribí cualquiera acá, 16. O sea, traten ustedes de escribirla y después vemos. Recuerden que en la fórmula yo tengo que arrancar diciendo el término en la posición n es tal cosa. Como es el ítem f, ustedes van a arrancar diciendo así, f sub n, chiquitito abajo el subíndice, es igual a algo. ¿Está bien? A ver n qué sobre hicieron. 1, un n-avos, digamos, elevado a la n menos 1. A ver, espera, Lautaro, ahora me lo explicás. Quisiera que lo escribas y en lo posible que me lo compartas en la pantalla. Si querés usar el Paint y me lo escribís, ¿está bien? Voy a tomar la que dice Santiago. Santiago escribe 1 sobre n al cuadrado. ¿Está bien? A ver si es cierto. Él dice que lo obtengo. Siempre arriba tengo un 1, eso es cierto, miren los términos, luego veo la de Ángel, arriba tengo un 1, y abajo lo que tengo es el cuadrado de la posición. A ver, para el primer término la posición es el 1, 1 al cuadrado 1. Para el segundo término la posición es el 2, y 2 al cuadrado es 4. Tendría un problema, Santiago, con tu fórmula, porque ya el segundo me debería dar un cuarto, y no me da un cuarto.
Profe, ¿puede ¿Bien? ser f Sí. sub n igual a n elevado a la menos 2? N elevado a la menos 2, Alejo, sería exactamente lo mismo que escribió tu compañero. Porque esta fórmula es lo mismo que n elevada a la menos 2. El exponente negativo se resolvía como el recíproco y le cambias el signo al exponente. O sea, 1 sobre n al cuadrado. Sí, tenés razón, Bien. perdón. Ok, a ver la que hice, vamos con Ángel, que me había quedado pendiente. Un Profe. segundo. Ángel decía 1 elevado a la menos n. O sea, no, me parece que vos querés decir otra cosa, Ángel. 1 elevado a la menos n. A ver, espera. O sea, esta dijimos que no. Vamos viendo. Esta no. Ángel dice f sub n, 1 elevado al opuesto de n. Como se trata siempre de un n perteneciente a los naturales, esto se resuelve como 1 elevado a la menos n, 1 sobre 1 a la n. ¿No es cierto? ¿Está? Entonces, Ángel, esa cuenta siempre me da 1, ¿no? Porque 1 elevado a cualquier exponente siempre me va a dar 1. Así que esta fórmula tampoco es. Capaz que vos Profe. pensaste en otra cosa. Profe, 2 a la n menos 1, arrancando Ah. con n en 0. Ahora vemos. Me quedaba Lautaro. Lautaro me decía... Es 1/2 elevado a la n menos 1. Ajá, a ver, corrigiendo lo que algunos de los compañeros decían. Y luego no, te la n menos escucho. 1 se te da vuelta. A lo sumo sería al cuadrado. A la 1 más 1, n más 1. 1/2 elevado a la n menos 1. Sí. 1/2, así, elevado a la n menos 1. A ver, empezamos del 1. Si no indicamos nada, empezamos del 1, ¿sí? Entonces, cuando n vale 1, todo eso me queda 0 el exponente. 1/2 a la 0 es 1. Cuando n vale 2, 2 menos 1 es 1. 1/2 a la 1 es 1/2. Cuando n vale 3, 1/2 al cuadrado es 1/4. Esta parece que funciona. ¿Está bien? O sea, lo que está diciendo, no me acuerdo quién era, Lautaro creo que la dijo, Sí. es potencias de 1/2. ¿Está bien? Potencias de exponente natural o 0 de 1/2. Y sí, si ustedes miran arriba, la formulita, los términos, yo veo, el 1 es la potencia 0 de cualquier número, ¿sí? Después tengo el 1/2 a la 1, el 1/2 a la 2, el 1/2 a la 3, el 1/2 a la 4. Perfecto, esta fórmula funciona, ¿ok? Y esta es una fórmula explícita. ¿De qué otra manera se podría haber escrito esta fórmula? Profe, yo puse Sí. los múltiplos de 2, digamos. ¿Por qué? Porque el primero lo multiplicás por 0, después lo multiplicás por 2, después por 4, y así, y todo eso elevado a la menos 1. Bueno, pero escúchame, Flor, los múltiplos de 2 en realidad no son los múltiplos de 2, son las potencias de 2. No te confundas con eso, porque los múltiplos de 2 son 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, que es un 6, y ahí no lo tenés. No, lo que quise decir porque multiplico el anterior. Pero entonces estás pensando en una recursividad. Tenemos que armar otra fórmula si pensamos en una recursividad. Acá la fórmula que dio Lautaro es explícita, o sea, yo conozco la posición, fíjate que en el de Lautaro yo quiero calcular el término 100 y hago 1/2 a la 99 y lo obtengo. ¿Está bien? Ahora vemos la otra cosa que vos decís que sí, también vale. ¿De qué otra manera puedo escribir esta fórmula que está acá? Algunos de ustedes lo dijeron. Es la misma fórmula. Sí. Yo puse 2 a la n menos 1 con n arrancando en 0. Bueno, entonces, 1 lo dejo fijo. Y 2 a la n menos 1, no con n arrancando en 0, porque dice el ejercicio que hay que arrancar del 1. Si vos ponés n menos 1 y arrancás del 1, te queda 2 a la 0, ¿está bien? Claro.
Es la misma fórmula que hizo Lautaro, porque lo único que estoy haciendo es distribuyendo el exponente en el 1 y en el 2. Y como 1 a la cualquier cosa da 1, es la misma fórmula, ¿está bien? O sea, se ve distinto porque ustedes lo vieron distinto, pero se trata del mismo patrón explícito. ¿Está bien? Cualquiera de estas es explícita. O sea, en realidad es la misma, ya les digo, son fórmulas equivalentes estas. Solo que cómo lo vi, como potencia de un medio o lo vi como 1 sobre potencias de 2. ¿Estamos? Pero es lo mismo. Lo otro que decía, creo que Florencia, es que estoy mirando cómo tengo un terminado en función del anterior. Rafael, tenés que poner presente directamente. Entonces, ok. Entonces, otra forma podría ser que para calcular el término enésimo, primero parto del primero, que es el 1. Y luego digo, el que está en la posición n va a ser el que está en la posición anterior. Sí, por 2. Dividido 2. O por un medio. Yo puse por 2, todo eso a la menos 1. No, a ver. Sí, 2 a la menos 1 es un medio. ¿Está bien? O sea, yo tengo el 1 y lo tengo que multiplicar por 2 para obtener el que le sigue, que es un medio. No, lo tengo que dividir por 2 o multiplicarlo por un medio. Tengo el 1/4 para obtener el 1/8, que es el que le sigue. ¿Qué hago? Lo divido por 2 al 1/4 o lo multiplico por un medio. Dividir por 2 o multiplicar por un medio son operaciones equivalentes. De hecho, la división se define como la multiplicación por el recíproco. Entonces, ¿lo escribo así o lo escribo como el anterior por un medio? ¿Está bien? Es la misma. Entonces, esta se trata de una fórmula recursiva. Y también está bien. Pero acá sí tengo que decir que esta partecita la empiezo de n mayor o igual que 2. Y la fórmula es toda esta. Está junto con el primer término también, porque si no, no puedo arrancar. En realidad la puedo cortar antes porque di dos cosas iguales. ¿Está bien? A ver, Ángel, buena pregunta. No todos los problemas pueden tener, podés encontrar un patrón tanto recursivo como explícito. En especial en el 5, sí. En todos podés encontrar un patrón exclusivo y explícito. Así que los invito, y me encantaría que lo hagan en cada caso. O sea, si hay 6 ítems y nosotros hicimos 2, les quedan 4. Ustedes deberían obtener 8 fórmulas, 4 explícitas y 4 recursivas. ¿Está bien? En lo posible. Y se puede, en este caso se puede. Así que háganlo. Bueno, esa es la tarea, entonces. ¿Dudas? Creo que ya todo lo que habían escrito en el chat está más o menos contestado. Francisco Buffet, no sé cómo se dice, lo que vos habías escrito, ojo que 1 sobre 2 a la n-1, no sobre menos 2. El menos tiene que estar en el exponente del 2. Sí, profe, Pero, me di cuenta después. Claro, ni siquiera está en el exponente del 2 porque vos ya lo estás, a ver cómo hiciste, 1 elevado. Pasa que me costaba escribirlo en el chat y me perdí. Está bien, perfecto, sí, si es por cómo lo escribiste, pero vos entendiste la idea, ok. Bueno, entonces, pasemos al número 7. El 6 se los dejo a ustedes. Piensen en el 7 y me dicen. De paso, revisen lo que dieron el jueves pasado y díganme si habían dado conjuntos numerables o no numerables. Creo que sí.
¿Se le suma el anterior, profe, puede ser? A ver, escribila, Alejo. Casal Paint, escribila. Demostrámela. Hace así. Abrí el programa Paint. Y agarra y escribí con el mouse, como te salga la fórmula. Y me decís y compartimos pantalla. Profe, es parecida a la de Fibonacci. Parecida, sí. Muy parecida. ¿Lo tenés, Alejo? No, profe, no sé cómo escribirla. Ajá, o sea, dale, compartí, O sea, sé el Florencia. patrón, pero no sé cómo escribirlo. Bueno, eso también es algo, para Flor, eso es algo que les puede pasar, que ustedes visualizan el patrón, que lo pueden explicar, y también tienen que hacer el paso a la escritura simbólica. Eso también lo están aprendiendo, y eso también les sirve para todo lo que es codificación. O sea, lo tienen que codificar al patrón, de alguna manera, ¿eh? Así que hay que aprender eso también. A ver, dale, Flor, y estoy viendo lo que escribió Lautaro ahí, sí. N es igual a n-1 más n-2, pero tenés que definir el primero y el segundo de la sucesión. N no es igual. Escuchá, Flor, está bien la idea, pero no es N, sino como escribió Lautaro, A sub N. ¿Está bien? Recordá que el N te da la posición. Eso. Posición. Vos le tenés que dar un nombre al término. Entonces el nombre será A sub N, B sub N, C sub N. Como acá no tenemos nada, le ponemos el que queremos. Entonces ahí Lautaro escribió, creo que lo que vos estás diciendo, que el A sub N es igual al A sub N menos 2 más el A sub N menos 1. Y eso lo empiezo a aplicar para un N mayor o igual que 3. Ahora, es necesario que lo escribamos bien simbólicamente, porque si yo leo lo que escribió Lautaro, se puede interpretar como una multiplicación, ¿tá? A por N menos 2, por ejemplo. Por eso les digo, en lo posible agarren el Paint y compartan. Ahora yo lo voy a hacer, pero está bien tu fórmula, Lautaro. Ahora, ¿cómo hay que escribirla? El término... 1 igual a 2. A2 igual a 5, A sub n igual a sub n menos 2 más A sub n menos 1. Muy bien, entonces, fíjense, A sub n menos 2 tiene que ir abajo a la derecha como subíndice, más A sub n menos 1, ¿sí? Y digo, el primer término es el 2, el segundo término es el 5, son dos condiciones iniciales acá, ¿sí? Y la fórmula de arriba la empiezo a aplicar para n de 3 en adelante. Muy bien, Lautaro, o sea, considero todas las cosas que hay que considerar. Entonces, todo lo que está escrito acá es un patrón recursivo para el ejercicio 7. Y en el 7 me pedía escribir una fórmula recursiva. Ahí sí claramente me decía recursiva. O sea, no busco una explícita. Capaz que no hay, como antes preguntaba Ángel. Bueno, entonces, en este ejercicio, ¿qué está diciendo? Toma los dos primeros como dato y luego, a partir de esos dos, sumalos y encontrar el tercero. Cuando quiero encontrar el cuarto, ¿qué cuenta debería hacer? El tercero más el segundo. Claro, entonces, ¿por qué? Ejemplo, A sub 4. Si estoy en A sub 4, el n está valiendo 4. Entonces aplico la fórmula de arriba, porque era para 3 en adelante. Entonces, reemplazo n igual a 4 en cada subíndice. A sub 4 menos 2 más A sub 4 menos 1. Esto para que al que le está costando entender la fórmula vea qué estoy aplicando. Lo que reemplazo es la posición en el subíndice. O sea, A sub 2 me da 4 menos 2 más A sub 3. Está bien, estoy diciendo que el que está en la posición 4 es igual a la suma de el que está en la posición 2 y en la 3, de los dos anteriores.
¿Está bien? Ahora bien, yo como dato tengo el 1 y el 2, no tengo el 3. Entonces, para poder calcular el A sub 3, voy a tener que también aplicar la fórmula y después recién voy a poder sacar el A sub 4. ¿Ven por qué la recursividad? El A sub 3 es igual, se aplicó la fórmula para n igual a 3, a sub 2 más a sub 1. Y este sí lo puedo sacar porque tengo los datos. 5 más 2, 7. Ese 7 es el que reemplazo ahí. ¿Está bien? Entonces, continúo con el renglón anterior y el A sub 2 lo tengo, que es 5, y el A sub 3 ya lo calculé, y recién ahí puedo sacar el A sub 4. Entonces, ¿no tiene forma explícita? Esta fórmula no es explícita. Si tienen o no tienen, no lo sé. Habría que ver. Parece que no. O sea, el tema es si encontramos, no me sale el 2, bueno, si encontramos o no un patrón explícito. Puede que no. O a lo mejor para encontrarlo hay que hacer mucho trabajo, como ustedes van a ver hoy quizás con la profe, ¿está bien? Un tema de cómo encontrar a partir de una fórmula recursiva una explícita. ¿Estamos? Bueno, pero acá se ve claramente la recursividad está marcada con el rojo, que va y que viene. Yo para encontrar el A sub 3 tuve que ir para atrás. Muy bien. Díganme entonces si trabajaron con conjuntos numerables, finitos, que no me acuerdo, creo que sí. Me parece que no, terminamos a dar las definiciones, los tipos de fórmulas y hasta ahí, por lo que yo tengo anotado. Hasta Bien, cadena. a ver. Sí, hasta cadena. No llegamos. Dame un segundito. Cadena. Sí, yo tenía anotado que habían dado esta cadena y ahora no me encontraba, no me acuerdo dónde estaba. Ah, está después, perfecto. Bien, entonces el 8 lo voy a dejar para cuando ustedes resuelvan, sigan avanzando con la profe. Lo que sí podemos hacer ahora, y con eso cerramos, nos podemos saltear al ejercicio 11. Vayan mirándolo. Bien, en el ejercicio 11 le dice, se define al conjunto T en forma recursiva. O sea, fíjense que acá estamos hablando de una definición recursiva de un conjunto. No es una sucesión, no es una lista de valores. ¿Está? Pero bueno, estás definiendo un conjunto de forma recursiva. De la siguiente manera, 0 es un número T. Y si X es un número T, X más 3 también es un número T. O sea, hay una definición de quiénes son los números T, pero la definición es en forma recursiva. Entonces, ¿quiénes serían los números que forman el conjunto T? Empezás con 0, Empiezo con 0. le sumas 3. 3. ¿Por qué le sumo Después. 3? Los múltiplos de 3. Porque está diciendo que X es T, y si 0 es T, entonces X es más 3. Está diciendo que si X es un número T, X más 3 también es un número T. Y como 0 es un número T, le sumo 3 y seguro que obtengo otro número 3. A este que es un 3, que es un número T, le sumo 3 y seguro que obtengo otro número T. O sea, estoy aplicando la segunda parte de la definición. Para el 0, estoy aplicando la parte 1 de la definición. Y para estos en adelante,
estoy aplicando la parte 2 de la definición. ¿Está bien? O sea, tengo un arranque y luego para encontrar los que siguen, lo hago en forma recursiva a partir del arranque. ¿Está bien? Así que como muy bien dijeron ustedes, se trata de los múltiplos de 3. ¿No? No tiene fin, porque ahí no me dice que yo pare en algún número t. Entonces, si lo describo así, al conjunto de números t, sería correcto. ¿Está? Lo estoy dando en forma por extensión. Y es un conjunto infinito. Ahora, también lo podría escribir como ustedes dijeron. Podría como encontrar una fórmula explícita para esos números, ¿no? Y podría decir que el conjunto de los números t son los x, tal que, vamos a poner la minúscula para no mezclar con el enunciado, son los elementos x, tal que esos x pertenecen a los enteros positivos, incluido el 0, ¿está bien? Y además, esos x son iguales a 3 por k. ¿Está bien? En donde k también es un entero positivo, incluido el 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Esta es una I, ¿eh? Lo que ustedes me mencionaron. Esto significa que x es un múltiplo de 3, que se puede escribir simbólicamente con el 3 y un puntito arriba. ¿Está bien? Entonces, arriba está descrito por extensión y abajo está descrito por comprensión. ¿Bien? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Entonces vamos a apostar a un poquito más. Solo es el 12. Ahí en el 12, fíjense la consigna. La consigna es escribir F en 2, F en 3, F en 4 y F en 5. O sea, 4 términos. Esto sí parece una sucesión. ¿Está bien? Bueno, lean bien el 12 y me dicen cuáles son esos 4 términos. Si alguno quiere compartir su producción en el Paint, estaría bárbaro. Profe, yo no entiendo, hay un error ahí con el paréntesis o... No. No, no hay ningún error. Eso es leer bien el código. Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer cuando programen también. O sea, ahí hay una fórmula. Lean bien las letras, dónde se usan las letras, si usa la misma letra, tiene que estar todo clarísimo. ¿Y? Profe, pero ¿qué significa ese paréntesis abierto solamente? O sea, perdón, cerrado. Ah, perdón, no, ahí sí hay un error, no lo vi. Entonces yo digo, Sí, ¿qué sí, significa eso? tienes razón. En el tercer renglón tiene que decir 2 por F, abrir un paréntesis, N y cerrar el paréntesis. Agréguenselo, por favor. Yo ya lo anoto. Sí, sí, perdón, Florencia. Lo vi rápido y no lo vi bien.
Ahí está, agregado de paréntesis. Bueno. Aplicando un poco de matemáticas, si para 0 vale 0, va de análisis, y para 1 vale 1, es una función lineal, para 2 vale 2, para 3 vale 3. Eso depende de cómo sea la fórmula, porque vos tenés las dos condiciones iniciales y tendrías que ver qué te dice de cómo arrancás luego con el f sub 2. No podría estar segura de esa, Lautaro. Lo que vos estás diciendo es la función identidad, de f de x igual a x. ¿Está? Entonces, fíjate si el tercer renglón dice que f en 2 es igual a es igual a 2. ¿Te da 2 f en 2? ¿Te dará 3 f en 3? ¿Te dará 4 f en 4? Si fuera así, tiene pinta de ser la función lineal, pero si no, no. Puede ser, profe, que sea el doble. No, estoy batiendo cualquier. No. Escúchame, yo lo que quiero es que ustedes me muestren lo que reemplazan. Sí, yo reemplazo, pero me queda el 2, o sea, 2 por f de 4 más f de 3. ¿Qué estás reemplazando? En el n reemplazo la posición. Pero fíjate que en la fórmula del tercer renglón dice que esa fórmula se aplica para n mayor o igual a 0. Por eso, hay que mirar todo. Pongan un n igual a 0, escriban ese tercer renglón y ahí se van a dar cuenta de lo que queda. El segundo ¿Qué queda término si yo no pongo sería n igual a 3. 0? Bueno, sí. Me encantaría que me lo muestres. Voy a hacer el intento, profe. Dale. Espera que abro el Paint. Dale. Igual esta se puede escribir en el chat. F en 0 es 0. F en 1, 1. Y a ustedes les pide F en 2, F en 3, F en 4 y F en 5. Yo quiero F en 2. Y me dice que la fórmula la tengo que empezar a aplicar a partir de 0. Entonces, pondré n igual a 0. F en 2 me da 1. Cualquiera. Bueno, vamos a ver. No Reemplacé sé, la ¿por de qué? n igual a 1, puse yo, entonces dice A ver. f por, entre paréntesis, f paréntesis 1 más 2 es igual a... Entonces vos no hiciste lo que yo estaba haciendo de empezar con 0. Estás empezando con 1. ¿Bien? Entonces, f en 1 más 2, Gonzalo, Sí. es igual A 2 a 2 por... ¿En cuánto? Entre paréntesis 1. Perfecto, porque es el valor de n, más f más 1. f en... 1. Espérame, porque me olvidé ¿Por qué? Si n vale 1. En 2. O sea, acá queda porque 1 más 1. Claro, tu n vale 1, acá está. ¿Sí? Entonces esto queda 2 por f en 1 más f en 2, pero tenemos un problemita. ¿Cuál es el problemita? Creo que vi mal la... No tenemos f en 2. Claro. F en 2 lo tenemos que calcular. Previamente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a calcular previamente f en 2? Reemplazando con el 0. Muy bien. Con n igual a 0, primero calculo f en 2, no sé. Con n igual a 0, primero calculo f en 2, luego hago lo que hizo Gonzalo y ahí voy a calcular f en 3, porque en definitiva esta cuentita de acá me va a dar 3.
De la misma manera, en forma recursiva, calcularé f en 4 y f en 5, y ahí puedo obtener los 4 términos que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Así que acá tienen la pista, fíjense la importancia de interpretar bien la fórmula, y lo terminan y lo controlan contra la práctica resuelta, ¿de acuerdo? Bueno, gente, nos vemos. Preparen el Paint para la clase que viene, por favor, se los pido. Ténganlo abierto ahí y preparados. Sí. ¿No? ¿Cómo? Viene la profe de teoría, ¿no? Ya está la profe de teoría, así que ahí los dejo con ella. Buen día, Rosa. Gracias, profe. Chao, profe. De nada, de nada. Chao, gracias. Chao, chicos. Los veo. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien. Hola. Bien, bien. Un día. ¿Cómo? Ahí vi que estaban terminando una parte de la práctica ya de sus sesiones. ¿Cómo van con este tema? Un poquito para atrás. ¿Por qué poquito Mal. para atrás? ¿Por qué? La lógica no es nuestro fuerte, profe. La lógica, bueno, mirá que programación tiene que ver mucho con lógica, ¿eh? Y hay una Así nos va parte... también en programación, profe. ¿Cómo? Así nos va también en programación. Sí, hay una parte importante de ¿Qué pasó ahí? Faltó aclarar la otra parte. No, hay una parte importante de lógica en todo lo que tiene que ver con la carrera, ¿sí? Si bien no todos se van a dedicar a programación, bueno, hay una parte muy importante. Entonces, bueno, si les gusta la carrera de ingeniería, van a tener que empezar a poner un poco más de tiempo, tal vez, en ver todo este tema, ¿sí? Bueno, a ver. Sí, ¿qué me querías preguntar, Sixto? No ¿Qué querés vamos a preguntar. tratar? ¿Qué van a tratar? Exactamente, van a tratar. Bien. Puede ser también que, bueno, que se den cuenta que por allí no era lo que esperaban. Esa también es otra situación, ¿no? O sea, es una de las cosas que a veces también suceden cuando uno elige una carrera. Pero bueno, no se desanimen de entrada, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver, entonces, vamos a seguir con el tema de la teoría. Yo, por ejemplo, les cuento en mi caso, cuando yo empecé la carrera de sistemas, hice el primer año y a mí realmente mucho programación no me gustaba. Entonces agarré y como me gustaba más matemática, empecé el profesorado de matemática. Y bueno, en aquel momento pude hacer las dos cosas simultáneamente. Después, al final, cuando me recibí de analista de sistemas, trabajé muy poco tiempo en sistemas y me dediqué más a la parte de matemática y me dediqué a todo lo que tenía que ver con educación y nuevas tecnologías. Entonces, como que después, a medida que pasa el tiempo, ustedes se van conociendo un poco más, van conociendo un poco más las opciones que hay y van a ir perfilando hacia dónde quieren trabajar. Así que es así, no se desanimen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, nosotros habíamos visto hasta el concepto de cadena. No sé si Erika les comentó algo al respecto. No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver el concepto de cadena, ¿de acuerdo? Les voy a compartir la pantalla. Bueno, Bueno, a ver, todos ustedes están viendo allí el PDF, ¿no?
Bien. Sí. Bueno, miren, el concepto de cadena es muy simple. ¿Saben por qué? Porque en realidad una cadena es una sucesión. Con la diferencia de que se trata de una sucesión que tiene letras o símbolos. O sea, no vamos a trabajar con números en este caso. Bien. Ahí lo veo, Lautaro y a Florencia están subrayando en la impresión. ¿Sacaron una impresión y están subrayando? Bien, 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 bien. Esa es una forma que les ayuda a ustedes a fijar un poco más los conocimientos, exactamente. Porque, a ver, pasa lo siguiente, cuando nosotros estamos en una clase convencional, nosotros escribíamos en el pizarrón y ustedes tomaban nota. Entonces, en ese tomar nota, ustedes como que están haciendo una fijación de lo que nosotros, los docentes, estamos comentando. Si ustedes no hacen algo del otro lado mientras ahora estamos en el formato virtual, es más difícil que se acuerden de las cosas. O sea, esto que están haciendo ustedes, Florencia y Lautaro, me parece perfecto para poder aprovechar un poco más esta instancia de la virtualidad. Hay gente que por allí no le sirve estar subrayando en un documento impreso, pueden estar subrayando en el mismo Acrobat, ¿sí? Pueden tener abiertas las dos pantallas y estar subrayando en el mismo Acrobat, o directamente lo que les sirve es escribirlo, ¿sí? Cada uno maneje su forma, su método de estudio que más le considere conveniente para fijar un poco todas estas cosas que estamos trabajando, ¿de acuerdo? ¿Y por qué están tan poquitos, ahora que me doy cuenta, por qué están tan poquitos conectados con la cámara? ¿Qué habíamos comentado? Arrancamos muy temprano los jueves, profe. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Ahí está Gonzalo, ahí está Patricia acomodándose el flequillo. Bueno, sí, yo sé que 7:15 es muy temprano, pero bueno, va a ser siempre así, si no, no nos vamos a ver nunca. Y por allí necesito ver sus caritas para saber que si están entendiendo, si no están entendiendo. Con todas las luces apagadas, profe. Por eso no prendí la cámara. ¿Estás con todas las luces apagadas? Hace re mal a la vista. No, pero tengo una aplicación para bajar el brillo a la pantalla. Nada más me revienta la vista las luces blancas, amarilla. Bien. Bueno, igual, yo tengo esa aplicación, pero igual hace mal a la vista. Bueno, entonces, volvamos. El concepto de cadena decíamos que entonces se trata de una sucesión de letras o símbolos. Y fíjense que en este caso, en los ejemplos que se dan, por tratarse de una sucesión de letras y símbolos, no se va a poner la coma entre medio, porque la coma es un símbolo. Entonces, si ponemos la coma, va a haber un problema. ¿De acuerdo? Entonces, esas sucesiones se van a escribir con espacios entre medio. Ahora vamos a otro concepto. Se va a llamar, si nosotros tenemos un conjunto A que tiene símbolos o letras, se va a llamar A asterisco al conjunto formado por todas las sucesiones finitas de elementos de A. Ese conjunto A se lo va a llamar en forma general alfabeto. El conjunto que surge como A asterisco se lo va a denominar lenguaje.
Y los elementos que forman parte de este A asterisco se los llaman palabras, cadenas o string. Vamos a ver un ejemplo. Este es un conjunto A. ¿Lo ven ahí o está muy abajo? A veces me dicen que si está muy abajo se le destapa con otra cosa. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bien. Sí, se ve, Este es profe. un conjunto A que tiene como elementos el símbolo asterisco, el símbolo numeral y el símbolo pesos. ¿Sí? Es un conjunto que, como dijimos acá, lo vamos a llamar alfabeto. Un conjunto A que tiene símbolos. ¿Sí? La idea es ver qué sucede o cuáles son los elementos de A asterisco. Dijimos que A asterisco está formada por todas las sucesiones finitas de elementos de A. O sea que asterisco, asterisco, asterisco es un elemento justamente de A asterisco. ¿Estás de acuerdo? Este otro también es un elemento de A asterisco. Y este que tenemos acá también es un elemento de A asterisco. Esos son elementos, no conjuntos. No, elementos. Fíjate que no tienen llaves. Claro. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuántos elementos hay en A asterisco? 3. En este caso hay 3 ejemplos, ¿sí? En A. ¿Cómo? Perdón, Finito. Florencia. Que en A hay 3. En A En A hay asterisco. 3. ¿Y en A asterisco? Finito. Infinito. ¿Sí? Porque A asterisco es el conjunto formado por todas las sucesiones finitas de elementos de A. Entonces, ¿cuántas sucesiones finitas puedo formar con estos 3 elementos? Infinitas. Acá pusimos 3 ejemplos, pero podríamos poner infinitos ejemplos en A asterisco. Fíjense, si el conjunto A es el abecedario, en castellano, la cantidad de cadenas o de elementos de A asterisco son las infinitas palabras que yo puedo formar con o sin sentido. Por eso A asterisco se lo llama lenguaje también. Y por eso A se lo llama alfabeto. ¿Lo ven? O sea, el conjunto inicial es a partir del cual yo puedo formar todos los elementos de A asterisco. Y esos elementos de A asterisco van a estar formados específicamente por elementos de A. ¿De acuerdo? Yo definí acá el conjunto A, pero podría haber puesto conjunto B, y en ese caso ponía B asterisco. ¿Se entiende la idea, no? Sí, se entiende, profe. O sea, se trata de cadenas o sucesiones que puedo formar con los elementos de ese conjunto, que en ese caso se llama alfabeto. Y por eso a esos elementos se los llama también palabras, porque acá se tratan de palabras justamente en este ejemplo. Y si ahora yo tengo un conjunto que está formado por palabras, en A asterisco, ¿qué estarán?
Al unir esas palabras, ¿qué formo? ¿Oraciones? Oraciones. ¿Se entiende? Porque un elemento de asterisco es mesa, 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 por ejemplo. Serían oraciones con o sin sentido que puedo formar con elementos de A. Una vez que definimos, ¿hasta acá estamos? Sí. Sí. Una vez que definimos el concepto de sucesiones y el concepto de cadenas, lo que vamos a definir son operaciones que podemos hacer con estos elementos. ¿Por qué definimos operaciones que podemos hacer con estos elementos? Y porque recuerden que cuando trabajamos con conjuntos, cuando definimos el concepto de conjuntos, lo más importante después fue definir operaciones que podemos hacer con esos conjuntos, porque si no, ¿de qué nos vale definir a los elementos? ¿De qué nos vale definir a los conjuntos si nos vamos a poder operar? Entonces, los matemáticos definieron para cadenas una sola operación. Para conjuntos, ¿cuántas operaciones teníamos? A ver, repaso. Unión, intersección. Intersección y la otra que no me acuerdo. A ver, ¿alguien le ayuda a Gonzalo? Diferencia. La diferencia. Diferencia. El complemento. El complemento no es una operación en sí, Florencia. El complemento yo lo puedo escribir como una diferencia, ¿sí? Pero el complemento es un conjunto particular. Entonces teníamos unión, intersección, diferencia y falta una. Suma. Ah, Florencia. María Florencia, no Florencia solamente. Diferencia simétrica. María Florencia, ¿la suma en conjuntos está definida? No, pero bueno, ¿y por qué dice la diferencia? La diferencia simétrica. La diferencia simétrica, sí, pero no la suma. ¿De acuerdo? Bueno. La suma en conjuntos no está definida. Son 4 operaciones. Unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica. Bien. Aquí en cadenas tenemos una sola, que se llama concatenación. Y que la vamos a simbolizar con un puntito. No sé si se llega a ver ahí. ¿Lo ven? Un puntito tipo redondelito chiquitito. ¿Y cómo la vamos a definir a la concatenación de cadenas? Si yo tengo que W1 es una cadena y W2 es otra cadena que tienen estos elementos, la concatenación es a continuación de la cadena de W1 colocar la cadena de W2. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo el alfabeto, el conjunto A que tiene los elementos A, B y C. ¿Sí? Defino una cadena que se llama W1, como estaba acá, que tiene como elementos A, B, C, C. Y una cadena W2, le puse el mismo nombre que acá para entender el ejemplo, que tiene los elementos CC, BA, C, BA. Entonces, hacer W1 concatenado con W2 es tomar los elementos de W1, que serían AA, B, C, 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 C,
y anexarle los elementos de W2. ¿Lo ven? Estos que están acá, S1, S2, S3, Sn, es una simbología para hacer referencia a estos elementos que en este ejemplo son A, B, C, C, C. ¿Se entiende? Sí, profe. En este caso, el S1, ¿qué valor tiene? A minúscula. A. A minúscula, ¿sí? ¿Y cuál sería el valor de N en este ejemplo? C minúscula. ¿Cómo? 6. C minúscula. 6. El valor de Seis. N es 6. ¿Lo ven? Ah, No entendí eso. otra vez la A ver. posición. Cantidad de elementos. Claro. Exactamente. O sea, este es un ejemplo genérico para definir la concatenación. O sea, es más que un ejemplo genérico, es una definición de la concatenación. Entonces, para definirla, utilizo estas variables S1, S2, S3, Sn, que en este ejemplo, S1 toma el valor de A, S2 toma el valor de A, S3 toma el valor de B. ¿Lo ven? Entonces, N, en este ejemplo, es 6. Y acá, W2, que tiene T1, T2, T3, Tk, en este ejemplo, el K, ¿qué valor tiene? 7. María Florencia, ¿lo ves? Sí. Entonces, la pregunta que voy a hacer ahora es la siguiente. Si yo tengo una cadena de longitud N y la concateno con una cadena de longitud K, ¿cuántos elementos voy a tener en la nueva cadena? N más K. N más La suma de K. esos elementos. ¿Se entiende? O sea, en este caso voy a tener 5 más 6. ¿Y qué? No, 6 más 7, profe. Perdón, 5 más 7, perdón. 6 más 7, perdón, sí, menos mal, Alejo, menos mal que me hiciste la aclaración. Me había quedado con otro número en mente. Gracias, Alejo. Sería Dale. 6 más 7, ¿bien? Y bueno, podemos analizar también otra cosa más. Digamos, esta nueva cadena, que va a tener entonces 3 elementos, ¿sí? Va a volver a pertenecer a asterisco, porque también está formado por todos elementos de A. Entonces, la concatenación me permite formar una nueva cadena que está en A, asterisco, que está en A asterisco, porque tiene todos elementos de A. Y a su vez, vamos a definir una cadena que se llama cadena vacía y que la definimos con esta simbología, que es como si fuese una I pero más grande, ¿sí? La I esa que ustedes utilizan. Esa cadena vacía, que también va a pertenecer a asterisco, es una cadena que tiene la particularidad que al concatenarla con otra cadena cualquiera, me vuelve a dar esa otra cadena cualquiera. ¿Sí? Porque bueno, si yo concateno algo que no tiene elementos, voy a tener lo mismo que tenía antes. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, eso es todo lo que tenemos que mirar de cadenas.
¿Este tema de conjunto numerable y no numerable lo hicieron en la práctica? Dijo que iba a esperar a que lo demos. Creo que no. No. Bien, bueno. Entonces, o sea que les quedó ese tema pendiente y, bueno, voy a ver qué otra cosa. Entonces, bueno, vamos a definir ahora otros conceptos respecto a numerabilidad o no. Fíjense, decimos que un conjunto es numerable si ese conjunto se puede corresponder con alguna sucesión. Para eso, lo que vamos a tratar de recordar es que se entendía por sucesión, ¿sí? Sucesión es una lista de elementos en donde existe un determinado orden. Entonces, si yo consigo que un conjunto lo pueda hacer corresponder con esa lista de elementos ordenados, podemos decir que ese conjunto es numerable. Entonces, en ese aspecto, todos los conjuntos finitos son numerables. ¿Por qué? Porque, bueno, se pueden corresponder con una sucesión finita. Fíjense el ejemplo. Acá tenemos un conjunto, que es el conjunto que tiene como elementos 1, 8, 27, 64 y 125. ¿Cómo está expresado ese conjunto? Los cuadrados de las primeras 5 posiciones. Sí, pero ¿cómo está expresado el conjunto? Por extensión. Por extensión. Y tiene exactamente 5 elementos. Entonces el conjunto es finito. Y por lo tanto, por la definición que vimos arriba, es numerable porque se corresponde con la sucesión que está ahí al lado. La sucesión que está expresada, ¿de qué forma esta sucesión? Por comprensión. La sucesión, ¿cómo está expresada? Recursiva. Explícita. Explícita. Bueno. Perdón, explícita. Bien, Gonzalo. Hay dos opciones, o explícita o recursiva, ¿sí? Esa en ese caso es, como bien dijeron algunos, explícita. ¿Por qué? Porque lo hace en función de la posición. Porque conseguís el valor de cualquier elemento de la sucesión en función de la posición. Exactamente. Entonces, este conjunto lo puedo decir que al ser finito y que se corresponde con una sucesión, es numerable. El conjunto de los números naturales es un conjunto infinito, pero es numerable también, porque yo lo puedo asociar a una sucesión infinita que empieza en 1 y sigue de forma infinita. Por otro lado, el conjunto de los enteros pares con el 0 o enteros pares no negativos también es un conjunto finito numerable. Infinito numerable. ¿Por qué? Porque se corresponde con esta sucesión que empieza con 0, después sigue con 2, después sigue con 4, con 6, con 8, puntitos suspensivos. El conjunto de los... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El conjunto de los enteros también es infinito numerable, porque los enteros, recuerdan que tomaba los enteros positivos, los enteros negativos y el 0. Y yo lo puedo hacer corresponder con esta sucesión, que empieza en 0 y voy intercalando número positivo y negativo, y puntitos suspensivos. Entonces ahí, ¿qué elemento sigue esa sucesión? 3 menos 3. 3 menos 3, ¿de acuerdo? O sea, están viendo un patrón.
conjunto de los números racionales es también infinito numerable. Ahora, el conjunto de los números reales es infinito, pero no es numerable. ¿Por qué? Porque nunca voy a poder determinar una sucesión que se corresponda con los reales, porque siempre entre dos números reales hay infinitos números reales. Entonces, el conjunto de los números reales es infinito, pero es no numerable. ¿De acuerdo? O sea que lo que dice acá, todos los conjuntos finitos son numerables, pero no todos los numerables son finitos. ¿Sí? Encontramos algunos numerables que son infinitos. Y existen conjuntos infinitos numerables. Parece un trabalengua, pero solamente es, digamos, tener en claro que un conjunto numerable es aquel conjunto que se puede hacer corresponder con una sucesión y que puede ser finito o infinito. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Están muy calladitos. Ya tendrían que estar despiertos, son 8:50. No tengo ninguna pregunta. ¿Está? Bien, bueno. Bueno, vamos a ver entonces el concepto de función característica. Esto no lo vieron, ¿no? Bien. No, profe. Vamos a definir el concepto de función característica. Primeramente, a ver, me gustaría que repasáramos el concepto de una función. ¿Sí? Ay, disculpen un minutito que tengo que resolver un problema con mi mamá. ¿Tienes frío? Bueno, disculpen. Lo que pasa es que no sé si les comenté que estoy con mi mamá que tiene 96 años y bueno, no está muy bien. Entonces estoy yo sola con ella y por momentos me llama y bueno, tengo que asistirla.
Así que disculpen Tranqui, profe, no te preocupes. No la se preocupe, interrupción. profe, no hay problema. Gracias por comprender. Bueno, entonces les decía, lo primero que tendríamos que ver en este caso es, o por lo menos recordar, qué se entiende por una función, ¿sí? Ustedes seguramente eso lo dieron en la secundaria y en el cursillo de ingreso, y no sé si también ya lo están dando en análisis o en álgebra. ¿Qué se entiende por una función? A ver. Una ley. Una ley, una relación que tiene una característica. Un conjunto de parte literaria y parte numeral. No necesariamente, ¿eh? Más bien es lo que dijeron allí, que no identifiqué quién dijo, una ley, una relación, un vínculo entre dos conjuntos, ¿sí? O puede ser con el mismo conjunto, ¿no? Pero la idea es una ley que vincula elementos. Pero tiene una característica fundamental, no es cualquier ley, no es cualquier relación. Una función tiene la característica que, ¿qué sucede? Para cada elemento de A le corresponde un elemento B. O sea, para cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Le corresponde un único elemento del conjunto B. O sea, por ejemplo, a un elemento del conjunto A no podría, si tenemos dos conjuntos diferentes, a un elemento del conjunto A no podría salirle dos flechitas, por ejemplo, hacia el conjunto B. Eso ya no es una función. Es una ley, una relación, pero no es una función, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la ley que dice X es papá de Y. ¿Esa ley es una función? No. ¿Por qué, Florencia? Porque le pueden corresponder más de un elemento a cada X. O sea, si por ejemplo tenemos un papá que tiene más de un hijo, esa ley no es una función. ¿Se entiende? Exacto. Entonces, la función tiene la fundamental característica que se trata de una ley o una relación que vincula elementos que pueden ser del mismo conjunto o de diferentes conjuntos, pero tiene la característica fundamental de que a un elemento le va a corresponder otro elemento único. ¿Sí? Con esa idea vamos a definir el concepto de función característica. Esta función va a ser una función que va a estar definida en un conjunto y que va a tener como dominio de la relación, bueno, esto después lo vamos a ver de nuevo, pero como conjunto A o conjunto de partida, el universal, y como conjunto de llegada, 1 y 0. O sea, los elementos con los que me voy a vincular, el conjunto B, ese que ustedes hablan siempre, va a ser unos y ceros. Vamos a ver un poquito más cómo queda esto. Les voy a mostrar en otro formato. A ver. ¿Están viendo allí otra pantalla o no ven nada? Ah, no, todavía no lo compartí. No están viendo nada, ¿no? Sí, estamos viendo. Ah, sí, bien. Entonces, yo voy a tener un conjunto universal
Ay, lo agrandé. Un conjunto universal y voy a tener un conjunto A, ¿sí? Yo voy a definir el concepto de función característica aplicada a un conjunto A como una función que me va, o una relación que me va a llevar a todos los elementos que están en A. Ay, ¿por qué no me lo...? Ah. A todos los elementos que están en A, ¿sí? Me los va a llevar al valor 1. Y a todos los elementos que no están en A, o sea, al complemento de A, me los va a vincular, ¿sí?, con el valor 0. Vieron que yo les dije que el conjunto B tiene valor 0, 1 nada más. Entonces, todos los elementos que están dentro de A, al aplicarle la función característica, van a dar con resultado 1. Y todos los elementos que no están en A, al aplicarle la función característica, va a dar como resultado 0. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver. Eso es lo que está escrito acá. La función aplicada a un elemento X en el conjunto A tiene valor 1 si X pertenece a A y 0 si X no pertenece a A. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, así se entiende un poquito más. Yo tengo este conjunto universal que tiene los elementos A, B, C, D, E y F. Y defino el conjunto A, B, F, el conjunto B, C, D y... Perdón, B, C y D, y el conjunto E como la intersección de A y B. ¿Quiénes están en el conjunto E? B. B. B solamente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos identificados los conjuntos. Obviamente, como siempre les digo, esta es una definición general. Este conjunto A puede ser conjunto B, puede ser conjunto C, puede ser otros conjuntos, ¿no? Entonces, vamos al primer ejemplo. Tenemos la función de A aplicada a A, ¿sí? O sea, ahora el elemento X no es un elemento X genérico, sino que es un elemento A. ¿Qué valor va a tener? ¿Qué me tengo que fijar? En que ese A, si pertenece o no pertenece al conjunto A, si ese A como elemento pertenece o no al conjunto A. ¿Qué podemos decir entonces respecto a este valor? ¿Es verdadero? Sí, es verdad. Tiene una imagen, sí. ¿Están de acuerdo con Gonzalo? Tendría que ser falso porque A no es un elemento del conjunto A. Exactamente, Gonzalo. Volvamos a la definición. La función aplicada a un conjunto en un elemento cualquiera va a tomar el valor 1 si ese elemento pertenece a A.
¿No sería 0 entonces? Claro, y va a tomar el valor 0 si ese elemento no pertenece a A. Por eso que esto es falso, porque el valor es 0. Gonzalo, ¿se No había entiende? visto que si A estaba en el conjunto de A. Perdón. ¿Se entiende la idea entonces? Sí, lo entendí, solo tenía otra cosa en mi cabeza. Estabas mirando otra cosa, bien, Sí, bien. Fíjense ahora, la función característica del conjunto A aplicada en el elemento B, ¿es igual a 0? No, es falso. Esto también es falso porque en realidad B pertenece al conjunto A. O sea que esto es igual a 1. La función de B aplicada al elemento C, ¿es igual a 1? ¿Es verdad? Verdadero, sí. Verdadero, perfecto, porque C pertenece al conjunto B. La función característica de B aplicada al elemento F, ¿es igual a 1? Falso. Falso, porque F no pertenece al conjunto B. La función del conjunto vacío aplicada al elemento B, ¿es igual a 0? Verdadero, ¿Por qué? porque B no pertenece al conjunto vacío. Exacto, porque en realidad en el conjunto vacío no pertenece ningún elemento, ¿de acuerdo? Y la función característica del elemento E aplicada al conjunto vacío igual a 1, Y entonces es falsa. esta sería falsa, ¿no? Porque no tenemos ningún elemento en el vacío. Y acá miren esta otra. Puedo aplicarla en el conjunto universal también, ¿por qué no? A la función. Si yo le aplico la función en el conjunto universal con el elemento F, ¿este valor es verdadero? Sí. Sí, porque F está en el universal. Entonces, G es verdadero y H... Falso. Es falso. La función aplicada en el conjunto E al elemento D, ¿a qué es igual? ¿Es igual a 0? Sí, es verdadero. Sí, igual a En 0. B solo está la B. ¿Sí? Porque D no está en el conjunto y esta sí es verdadera. ¿De acuerdo? A continuación, les comento una serie de propiedades que existen con respecto a la función característica. Estas propiedades están muy vinculadas con conjuntos, porque bueno, una función se define en conjuntos, como vimos, ¿sí? Definimos una función característica del conjunto A aplicado a un elemento X, ¿sí? Entonces, como estoy trabajando en conjuntos, también podría definir una función característica con operaciones de conjuntos, con intersección de conjuntos, con unión de conjuntos y con diferencia simétrica en conjuntos. Fíjense, esta propiedad me dice que la función característica de la unión de dos conjuntos aplicada a un elemento X no es más que el producto de las funciones características de cada uno de esos conjuntos aplicados al mismo elemento. ¿Cómo podríamos demostrar esa propiedad o cómo podríamos analizarla, esa propiedad? Fíjense, yo acá tengo una igualdad, ¿sí? Pero esa igualdad, ¿es una igualdad de qué?
¿qué hay de este lado? En el lado izquierdo. Una función. Una operación. Es una igualdad de una función. Ahora, no es una igualdad de conjuntos, ¿no? ¿Qué valores puede tener la función? Todos los que coincidan entre A y B. Sí, pero ¿cómo definimos a la función característica? 0 y 1. 0 y 1. Claro, o sea, este lado de la igualdad va a poder tener valor o 0 o 1, y este lado de la igualdad va a tener valor o 0 o 1. O sea que para que esta igualdad se verifique, si acá tengo un 0, acá debería tener un 0, y si acá tengo un 1, acá debería tener un 1. ¿De acuerdo? Siempre traten de focalizarse en el problema que tenemos, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto en el capítulo anterior igualdades de conjuntos, ¿m? Y las igualdades de conjuntos se resolvían aplicando ¿qué cosa? Repaso. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Cuando sus componentes lo son. Bueno, Cuando esa es una... todo número de ese conjunto pertenece al conjunto del otro. Y igual del otro conjunto. Bueno, a ver. Y para todo X perteneciente a A, X pertenece a B. Y al revés también. La primera definición que dieron, la muy coloquial, esa que si tienen los mismos elementos, esa no sirve para demostración. Ustedes estuvieron haciendo las demostraciones de la práctica. Para demostración, recuerden las definiciones que se dan en la teoría, y eso también les ayuda a ustedes a tener más, de forma más clara el concepto. La igualdad de conjuntos es una doble inclusión conjuntista. Cuando el primer conjunto está incluido en el segundo y el segundo está incluido en el primero. O todos los elementos del primero pertenecen al segundo y todos los elementos del segundo pertenecen al primero. ¿De acuerdo? Bueno, pero acá estamos hablando de conjuntos, pero no se trata de igualdad de conjuntos, se trata de una igualdad de funciones. Y los únicos valores posibles son ceros y unos. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar? Fíjense, si yo tengo elementos que están dentro de una universal, si esos elementos pertenecen a A y pertenecen a B, significan que están en la intersección. ¿Sí? Si están en la intersección de A y B, la función característica de ese elemento X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1. ¿Sí? O sea, de este lado voy a tener un 1. Pero por otro lado, de este otro lado, yo también voy a tener un 1 por un 1, porque el elemento X pertenece a A y el elemento X pertenece a B. Entonces 1 por 1 es 1. O sea que si tengo un elemento X que pertenece a la intersección, de este lado voy a tener un 1 y de este lado voy a tener un 1. Ahora, ¿qué otro caso podría suceder? Que el elemento X pertenezca a alguno de los dos conjuntos. Que pertenezca a A y no a B, o que pertenezca a A y no a... que pertenezca A y no a B, y que no pertenezca a A y pertenezca a B. ¿Sí? En ese caso, cuando yo hago la función característica de la intersección aplicada al elemento X, me va a dar 0, porque ese elemento X no está en la intersección, está en uno de los dos conjuntos. ¿Lo ven? Entonces, en este caso voy a tener 0 de este lado.
Y si analizo este lado a la derecha, si el elemento X pertenece a A, me va a quedar 1 por 0 y no a B. O al revés, si pertenece a B y no pertenece a A, me va a quedar 0 por 1. En cualquiera de los dos casos me va a dar 0. O sea que si acá hay un 0, acá también va a haber un 0. Y el último caso que se podría dar es que el elemento X no pertenezca ni a A ni a B. Entonces, la función característica de ese elemento X de la intersección va a ser 0, y aplicada a cada uno de los elementos también va a ser 0 por 0. O sea que, si miramos y analizamos, siempre se va a dar que si acá tengo un 1, acá voy a tener un 1, y si acá tengo un 0, acá voy a tener un 0. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ese mismo análisis se podría hacer para las otras propiedades. Pero vamos a pensar un poquito las otras propiedades sin hacer la demostración por el momento. Fíjense. ¿Qué me dice la función aplicada a la unión? O sea, la función de la unión de A y B aplicada a un elemento X. ¿Qué me dice? Que eso es igual a la función de A aplicado en X, más la función de B aplicado en X, menos, ¿qué sería esto? La función de la intersección de A y B aplicado en X. ¿Sí? ¿Eso no les hace recordar algo que vimos antes? Cuando sacamos el cardinal. Exactamente. Cuando sacaban en el principio de adición, cuando hacían el cardinal de la unión, era igual a la suma del cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección. ¿De acuerdo? Es muy parecida a esa fórmula. Traten de unir cosas que tienen vínculos similares para poder recordar mejor. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la función característica de la diferencia simétrica aplicada a un elemento X la vamos a poder definir como la función de A aplicada a un elemento de X más la función de B aplicada a un elemento de X menos el doble producto de la función de A y la función de B. Entonces, este tipo de propiedades nos pueden servir a nosotros para obtener la función característica de un elemento X trabajando las operaciones de conjuntos. Bien, en la práctica van a tener algunos otros casos en donde, sí, porque acá no lo pusimos, algunos otros casos en donde ahí van a haber ejemplos, ¿sí? Donde en realidad no se aplica tan específicamente en las fórmulas estas, pero van a poder analizar cómo obtener estos valores de las funciones características aplicadas en la intersección, en la unión y en la diferencia simétrica. Porque existe prácticamente otra forma de encontrarlo más directa. ¿De acuerdo? Por eso lo van a ver en la práctica. ¿Cómo andamos? Tirando. ¿Pero están muy cansados? Son las 9. Mucha información, profe. ¿Cómo? Es mucha información. Mucha información. Hoy me levanté por un milagro de Dios. ¿Por qué por un milagro de Dios? ¿Qué, están durmiendo muy poco? Sí. Lamentablemente hoy me tocó dormir poco. Pero ustedes son jóvenes, ustedes pueden, durmiendo poco, hacer mover 8 horas, me dijo. 4 horas todos los días, no sé si me alcanza, profe. Sí, son jóvenes, pueden hacerlo. Si no lo hacen ahora, cuando uno es joven hace esas cosas, ¿sí? Así que no. No, el tema es dormir 4 horas y estudiar toda la tarde.
Ese es el problema, no me dan. Sí, bueno, no, pero Claro. a ver, de a poco, van a ver que después se van a poder organizar mejor, ¿sí? Y todo tiene un entrenamiento también. Depende también de cómo cada uno venía de la secundaria y bueno, y cómo pudieron, digamos, sacarle jugo al ingreso, eso también depende. Pero sí, bueno, son muchas materias en primer año y no están acostumbrados al ritmo de la universidad. Así que al principio sí, van a dormir poco, pero bueno, la idea es que a pesar de 4 horitas nada más puedan sacar partido a estas instancias, ¿no? A ver, yo les digo que nosotros tomamos asistencia y a todo esto pusieron el presente, ¿no? Pero bueno, si alguno de ustedes cree que no asistiendo después puede estudiar solito en algún otro momento y le resulta más cómodo, él lo puede hacer. A propósito, quería preguntarles, dentro de esta comisión, ¿hay algún alumno que haya hecho el año pasado la materia? Ahora, o sea, acá. ¿No? ¿Son todos ingresantes de este año? A ver, en el chat hay alguien que me está escribiendo algo. Francisco Crema, ¿vos sos del año pasado? Bien. Entonces no estás anotado en esta comisión, estás como oyente. ¿Estás anotado? Bueno, ahora me voy a fijar. Porque justamente a todos los que vienen del año pasado, los estamos ubicando en otra comisión. Sí, en el CISACAD, y apareces como que sos de esta comisión, la 04. Bueno. Por otro lado, quería preguntarles, yo no recuerdo si, así les hago un tiempito, así charlamos de otra cosa. No recuerdo si ustedes, a ver, déjenme ver un poquitito. Si ustedes me habían dado los referentes, a ver, esperen que me fijo en mis anotaciones. Comisión 4. Sí, tengo los referentes del grupo de WhatsApp de ustedes, Mancilla y Florencia Silva. Bien, eso es lo que quería verificar. ¿Cómo, profe? No, que no recordaba si en la comisión de ustedes tenía los referentes del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ahí verifiqué que los tengo. Ahí Iván Monsalve dice que lo agreguen al grupo, ¿de acuerdo? Y Florencia, sí, el tuyo ya lo tengo presente y la idea es que te anotes en la otra comisión, ¿eh? Después, Florencia, en todo caso, seguimos hablando cuando termine ¿te puedes quedar un ratito más? Sí, profe, no hay problema. Bien, perfecto. Bueno.
¿Alguien más está con problemas en anotarse en esta materia, en esta comisión? ¿O no está en el grupo? Bueno. Seguimos entonces con otro concepto. El concepto de arreglo. ¿Ya vieron este concepto en programación, en algoritmo de programación? No. ¿No? Creo que no. Bueno, el concepto de arreglo es muy similar al concepto de... ¿vieron cuando trabajan ustedes, cuando trabajaron alguna vez con las hojas de cálculo de Excel? El Excel, que tienen celditas y que cada celdita implica la intersección entre una fila y una columna. Sí. Bueno, el concepto de arreglo está muy vinculado a lo que sería una fila de una planilla de cálculo, de una hoja de cálculo de Excel. Entonces, podríamos decir que un arreglo no es más que una sucesión de posiciones o celdas vacías que se les puede agregar algún elemento. ¿De acuerdo? Identifican las hojas de cálculo, ¿no? De Excel. Sí, profe. Es como si tuviésemos un armario con cajones que van puestos todos en forma horizontal, ¿sí? Entonces, en cada cajón, en cada celda vacía, yo podría poner elementos. Entonces, esa casilla, ese cajón, esa celda vacía, yo la llamo con S, en realidad acá no sería sub 1, sería S valor 1, S valor 2, S valor 3, digamos, donde 1, 2 y 3 me da la posición dentro del arreglo, ¿no? Y S, entre paréntesis N, indica una casilla que está asignada al elemento genérico N. Supongamos que yo tengo 4 casillas de colores, en donde tenemos rojo, verde, azul y marrón, y un conjunto A que está formado por estos elementos. El arreglo de colores lo podríamos llamar C, va a ser de longitud 4, y indica la posición que tiene cada color dentro de la cadena. O sea, este va a ser rojo, este va a ser verde, este va a ser azul, y este va a ser marrón. Entonces, los acomodos de elementos en esas 4 casillas los vamos a denominar arreglos. ¿Y qué acomodos diferentes puede haber? Y bueno, yo puedo tomar A, puedo tomar B, puedo tomar F, puedo tomar D, o puedo tomar F, puedo tomar E, puedo tomar C, puedo tomar A. Entonces, como ven, esos arreglos no son más que sucesiones. ¿Lo ven? Los elementos que van a ir a parar a cada una de esas casillas, que es un arreglo, no son más que sucesiones. Y dependiendo de cómo ubico esos elementos, voy a tener sucesiones diferentes. O sea, lo que se hace aquí es que ustedes traten de identificar casos en donde estas cadenas pueden llegar a ser utilizadas. ¿Por qué? Porque un arreglo, en definitiva, lo van a ver después en programación, se vincula con la idea de un registro de base de datos, y una celda se vincula con el campo de una base de datos. Entonces, este ejemplo en realidad lo que les está tratando de mostrar es el vínculo que existe entre
las cadenas o los arreglos y la idea de bases de datos o de programación en base de datos, ¿sí? Ahí vi que me estaban escribiendo otras cosas. Sí, Eduardo, es como la batalla naval, sí, la intersección de las filas y las columnas. Ahí Tomás se tiene que retirar, perfecto. Gracias a vos por asistir, no sé si ya se fue. Y Eduardo le dice que me deje una manzana, bueno. Ay, chicos, me hacen reír, gracias por la buena onda, gracias por la buena onda, a pesar de estar de mañana y de todos los problemas que nos están pasando, ¿no? Gracias por la buena onda. Bueno, entonces, la idea es esa, chicos, no se preocupen mucho más, es eso, tratar de ver el vínculo entre sucesiones y arreglos. Y después, adentro de cada celda iría un valor. Digamos, Claro. del conjunto A. Claro. Los valores son estos que están acá, ¿sí? O sea, ¿qué puedo poner adentro de esas celdas? Y tomando un conjunto cualquiera, puedo poner diferentes valores. ¿De acuerdo? Y esos diferentes valores me van a dar diferentes sucesiones. Ahora, con la idea esta de arreglo, vamos a tratar de analizar algo que pasa con la función característica. Supongamos que yo tengo ahora un conjunto universal con n elementos y yo voy a... Profe. Sí, perdón. Perdón, pero en unos 15 minutos tenemos la próxima clase. ¿A las 9:45? Sí. ¿De qué tienen a las 9:45? Álgebra, profe, ya tenemos mucho. Dan un break, profe. ¿Pero por qué a las 9:45? Si mi horario va hasta las 9:45. ¿Qué cosa? ¿Quién está en álgebra? A ver si le tiro las orejas. ¿Qué profe tienen de álgebra? Nosotros en la foto del grupo tenemos que discreta es de 7:15 a 9:30. ¿De 7:15 a 9:30? Ah, sí, es verdad. Me parece que yo estoy confundida. Bien, bueno, de todas formas, voy a dejar pendiente esa duda y voy a ver si es hasta las 9:30. Sí, hasta las 9:30, profe. Todas las materias que tenemos 3 bloques en la primera hora son hasta las 9:30. Sí, tiene razón. Ah, sí, es verdad, estoy confundida yo. Bien. Ah, y Eduardo Bueno, están presionando. ¿Qué cosa? Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar el margen de la duda hasta que yo lo verifique, pero mientras tanto, lo que queda es muy rápido, aguántenme 2 minutitos, se los explico rápidamente y ya los dejo. Fíjense, nosotros hasta ahora habíamos trabajado la función característica aplicada a un elemento, ¿sí? Y los valores que podían ser eran ceros y unos. Pero yo también puedo usar la función característica para representar un conjunto directamente. Entonces, si yo tengo un conjunto universal que tiene estos elementos y tengo un subconjunto A que tiene estos otros, yo puedo, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado del arreglo, pensar que el elemento que no pertenece a A va a ser 0, el elemento que no pertenece a A va a ser 0, este C va a ser 1, este D va a ser 0, ¿lo ven? O sea, mirando los elementos que pertenecen al conjunto, yo puedo hacer una sucesión o un arreglo de ceros y unos.
Y entonces ahora al conjunto lo voy a poder representar como esa sucesión o arreglo de ceros y unos. ¿Lo ven? Sí. Lo dije muy rápido, pero la idea es juntar todos los valores individuales de cada uno de los elementos del conjunto universal. O sea, para cerrar, ¿cuántos elementos cuántos elementos va a existir en una sucesión cuando yo tengo que escribir la función característica en un conjunto? ¿Cuántos elementos va a haber acá? O equivalente al universal. Perfecto, dependiendo de la cantidad de elementos que hay en el universal. Porque entonces miro el universal y digo, este es 0 porque no está, este es 0 porque no está, este... ¿De acuerdo? Bien, bueno. Lautaro, lo salvaste al resto porque pudiste responder la cuestión. Entonces me quedo tranquila que si Lautaro lo entendió, el resto seguramente también, y cortamos acá. ¿Bien? Bueno, no, fuera de broma. El chico 10 de Lautaro, ¿sí? Bueno, si no se entiende esto que vimos rapidito, después en la práctica seguramente lo van a entender un poco más y bueno, y si no también me preguntan de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, chicuelos, espero que tengan un excelente día, ¿sí? Que tengan un fin de semana espectacular, que puedan aprovechar, que puedan estudiar, puedan descansar, puedan hacer cosas que les gusten, ¿sí? Planifíquense bien como para poder hacer un poquito de todo. Y bueno, los despido. Si Dios quiere, nos veríamos el jueves que viene, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Dale, profe, gracias. Igualmente. Bye. Nos vemos, profe. Chao. Chao, chao. Profe, ¿me quedo? Sí, Florencia, quédate. O estabas apurada, tenés que... No hay problema, profe. Bueno, a ver los chicos que se quedaron. A ver si se quedaron como siempre, se quedan ahí porque ya no saben que se terminó la materia. Me encanta tu cabello, Florencia. Muchas gracias. No te lo había visto antes, o no nos habíamos visto. Bueno, no, algunas veces puse la cámara, pero bueno, capaz que no se veía por ahí. Estaba yo